Buenos días chicos, estamos aquí, vamos a explicar la clase número 1 de matemática, primero medio. Para eso vamos a partir explicando lo que hay en el PDF. Primero, inicio dice, comencemos con la unidad 1 del texto recordando lo que hemos aprendido en años anteriores. Particularmente vamos a recordar números racionales, ya que este servirá para caracterizarlos y relacionarlos con los otros conjuntos numéricos que conoces, como los naturales, los cardinales y los enteros. Después dice, recuerda, hay términos matemáticos relacionados con los racionales, por ejemplo, el numerador, el denominador, explicando, si tenemos los números racionales son todo lo que nosotros llamamos fracciones, o sea que se pueden escribir con esta línea divisoria. En las fracciones nosotros tenemos que el número de arriba, el que vamos a poner arriba, se llama numerador. Y el número de abajo se llama denominador. ¿Ya? También tenemos fracciones que pueden tener un número adelante. Digamos que tienen aquí una letra C. Este número que está adelante es la parte entera. Y todo esto conformaría un número mixto, como ustedes lo recuerdan, de materia de cuando eran más pequeños. Por ejemplo, una fracción sería 1/2, 3/4, 5/7, etc. Y un número mixto sería, por ejemplo, 2 enteros, 3/4, 1 entero, 2/3, 4 enteros, 7/8, etc. Después tenemos términos relacionados, ya explicamos lo que era el numerador, denominador, la parte entera, los decimales. Los decimales son todos los que nosotros escribimos con una coma. Por ejemplo, el 1,2, el 3,45, el 0,7, digamos que es periódico, números semiperiódicos, etc. Todo esto son los decimales. Y acá, por ejemplo, lo que está acá arriba, esta rayita me indica cuál vendría a ser el periodo de ese número. Por ejemplo, en este de acá, este vendría siendo el periodo del número. En este caso, este es un número semiperiódico. ¿Por qué? Porque solo tiene rayita bajo el 7 y no bajo el 5 y el 7. Tiene solo bajo el 7, así que este número sería semiperiódico. Y esto que tenemos acá, lo que está, si esto es el periodo, entonces esto es lo que está antes del periodo, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, si este es lo que está antes del periodo, se llama anteperiodo. Y eso sería lo que tendríamos respecto a los decimales. Después dice que tenemos fracciones, ya se las expliqué. Tenemos los números enteros, como el nombre lo dice, un número entero es un número que está entero, que está completo. Por ejemplo, si yo escribo 2,3, ¿está entero? Tiene un coma algo, por ende no está entero. Tiene un pedacito de algo que sería el coma 3. Versus, por ejemplo, si yo solamente escribo 2, ese número está entero porque no tiene un coma nada. Lo mismo que, por ejemplo, si yo escribo 2/3. Eso quiere decir que si yo divido algo en 3 partes iguales, solamente tengo 2 de esa parte. ¿Esta está entera? No. Así que estos no serían números enteros, solamente este vendría siendo un número entero. Y luego tenemos los números naturales. Estoy leyendo la clase número 1.
que es la que se le subió hoy en el primer párrafo de donde dice recuerda. Recién ahí en naturales. Y los números naturales, que se abrevian con una N, son todos los números enteros mayores que 0. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, hasta el infinito y más allá. Sigo leyendo. Dice, los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción. Es decir, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿el número 2 es racional? Según la definición de racionales, los racionales son todos los que yo puedo escribir como fracción. ¿Este está escrito como fracción? No. Pero yo puedo escribirlo como fracción. Por ejemplo, yo el 2 puedo escribirlo como 2 dividido en 1. ¿Sigue siendo 2? Sí. ¿Está escrito como fracción? Sí. Así que podría ser racional. También puedo escribirlo como 4 dividido en 2. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? 2. ¿Sigue siendo este 4 dividido 2? Sigue siendo 2. Así que pregunto de nuevo, ¿es racional? Sí, sí es racional. ¿Por qué? Porque yo puedo escribirlo como fracción, si se fijan acá. Entonces, los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción. Dentro de ellos están los enteros. O sea, si yo hago mis conjuntos, partiendo por los primeros que ustedes conocieron, que vendrían a ser los números naturales, tengo los números naturales acá en mi conjunto. Aquí estarían los números naturales. Algunos ejemplos de números naturales, el 1, el 7, el 2, el 3, el 5. Hay algunos que consideran a los naturales también con el 0. Pero no lo vamos a considerar por ahora. Así que lo vamos a borrar. El 100, el 1500, el número que se le ocurra que sea mayor que 0 y que sea entero va dentro de los naturales. Después de los naturales tenemos los números que son enteros. Por ejemplo, números enteros que se simbolizan por Z. Como su nombre lo dice, los enteros son todos los números que yo puedo escribir de forma entera. Por ejemplo, el 1 es entero y está dentro de mi conjunto. A pesar de que está en otro cuadrito, este cuadrito está dentro de este otro. Por ende, todos los números naturales son enteros. Pero denme, por ejemplo, algún número que no sea natural, pero que sea entero. Por ejemplo, ya habíamos dicho del 0. El 0 es un número que está entero, ¿cierto? Está completo, pero no es natural. ¿Cuál otro número? Los negativos. Por ejemplo, menos 2. ¿Está entero? Sí. ¿Es natural? No. Así que vendría en este conjunto. Todos los negativos más el 0 más los positivos componen el conjunto de los enteros. Y por último, el conjunto que estamos aprendiendo ahora sería el de los racionales, que los incluye a todos estos. Además de contener los racionales, se simbolizan con la letra Q. Además de contener a los naturales y a los enteros, los racionales también tienen los números que no son enteros, obvio. ¿Qué número no es entero? El 1/2, ¿cierto? Porque es la mitad de algo. 3/4, porque son 3 partes de 4. Los números decimales. Estos números son infinitos, tanto los números fraccionarios positivos como negativos. Todos estos son racionales. Negativo. Entonces dice, los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción.
Ustedes dirán, este no se puede escribir como fracción. Sí, se puede escribir como fracción, pero aquí está escrita en su forma decimal. Para escribirlo como fracción es lo que vamos a ver más adelante en la clase, cómo transformar este número decimal a una fracción y cómo transformar una fracción en número decimal. Sigo leyendo. Dentro de ellos, dentro de los racionales, están los enteros, puesto que los podemos escribir partidos en 1, como les expliqué anteriormente, y lo mismo para los números naturales, que también se pueden escribir divididos 1. Después, ustedes la idea es que copien en su cuaderno la representación de los números. Por ejemplo, dice los números naturales se representan por n y se abre el conjunto. Los números enteros se representan por z y abre el conjunto. Y los números racionales se representan por q y se abre el conjunto. Y lo que dice en el cuadrito, en este cuadrito vamos a borrar, es lo que les expliqué al principio. Los números racionales, su conjunto se identifica por todos los números que yo puedo escribir como fracción, tal que A y B pertenecen a Z, que vendrían siendo los enteros, y que B sea distinto de 0. Porque B tiene que ser distinto de 0 porque todo número dividido en 0 no se puede dividir. Si ustedes lo ponen en su calculadora, les va a dar error. Seguimos avanzando. Dice, como los racionales se pueden representar como números fraccionarios, es importante recordar cómo se relacionan con los decimales, que es lo que les acabo de decir. Podemos expresar una fracción como número decimal dividiendo su numerador por su denominador. Transformar fracciones a decimales, que es lo primero que nos aparece con ejemplos en la clase número 1 en el PDF que ustedes descargaron. El ejemplo que aparece ahí, dice, podemos expresar una fracción como número decimal dividiendo su numerador por su denominador. O sea, si yo tengo una fracción, aquí tengo mi fracción, si yo la quiero transformar a decimal, lo único que tengo que hacer es dividir el numerador, o sea, el número de arriba, por el denominador, o sea, por el número de abajo. Esto y esto es exactamente lo mismo. La fracción es simplemente una división sin resolver. Entonces, para poder transformar una fracción a número decimal, tenemos que resolver esa división. Por ejemplo, el mismo ejemplo que aparece ahí, dice 1/2. Para transformarlo a decimal, yo tengo que dividir el 1 en el 2. Y acá vuelvo a lo que hacían cuando eran más pequeños todavía, cuando les enseñaron a dividir. El 2, ¿me cabe en el 1? No, no me cabe. ¿Cuántas veces? Como no me cabe 0 veces, ¿cierto? Yo pongo el 0 y ya no tengo números más que tomar. Entonces, como no tengo más números, agrego una coma para poder agregarle el 0 acá. Solamente puedo agregar ceros una vez que haya puesto esa coma. Si no he puesto esa coma, yo no puedo agregar el 0. Entonces, una vez que ya puse la coma, ahora me vuelvo a preguntar. 2 en 10, ¿cuántas veces me cabe? O sea, 2 por qué número multiplicado me da 10. Y empiezo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5. 5 por 2, 10. ¿Y 10 para llegar a 10? No sé, a mí me enseñaron a hacerlo así, es súper largo. Me da 5 por 2, 10. Y 10 para llegar a 10 o 10 menos 10 me da 0. Y una vez que ya no tengo ningún número y obtengo el 0, ya está lista mi división. O sea, el 1/2, esta fracción a decimal, resuelvo la división y obtengo el número decimal. Eso es solamente. Vamos con el segundo ejemplo que aparece ahí. Dice, menos 28 quintos
Para transformarlo a decimal, tengo que realizar esta división. El numerador dividido el denominador, que es el número de abajo. Y ahora yo me pregunto, 5 multiplicado por ¿qué número me da 28? 5 por 5. 5 por 5, 25. Entonces, esto es más largo de hacer, pero vamos a hacerlo así para que no se confundan. 5 por 5, 25. Ustedes pueden hacer esto mental, no hay problema. Y se resta. Pero como este es menos 28, tengo que considerar que este resultado me va a dar negativo. Y ahí me olvido de ese signo. Y resuelvo como que fuera positivo. 25 para llegar a 28. ¿Cuánto me da? 25, 26, 27, 28, 3. 5 en 3. ¿Me cabe? No. Pero puedo aplicar mi técnica secreta, que es poner la coma. Y ahora que puse la coma, ahora yo puedo agregarle el cerito. Y digo, 5 en 30. ¿Cuántas veces me cabe? 5 por 6. 5 por 6, ¿cuánto es? 6 por 5, 30. 30. Y 30 para llegar a 30, 0. Y obtuve el 0. O sea, menos 28 quintos transformado a decimal es menos 5,6. Vamos con otro ejemplo. Digamos ya, 13 quintos. Para transformarlo a decimal tengo que resolver esta fracción. 13 quintos. 13 dividido en 5. El 5 en el 13. ¿Cuántas veces me cabe? 5 por 2. 5 por 2 me da 10. 5 por 2, 10. Y 10 para llegar a 13 son 3. 5 en el 3. ¿Me cabe? No, no me cabe. Pero puedo aplicar la técnica ultra secreta de ponerle una coma. Y ahora puedo agregarle un cerito. Solo porque agregué la coma. Si no agrego la coma, repito, no puedo agregar el 0. 5 en 30. ¿Cuántas veces me cabe? 5 por 6. 5 por 6, 30. Realizo la resta. 30 para llegar a 30, 0. O sea, 13 quintos en decimal es 2,6. Sigamos avanzando. Después dice, al realizar la división podemos obtener un decimal finito o infinito. Vamos a hacer el ejemplo, el primer ejemplo que aparece ahí, que vendría a ser el menos 23 octavos. Transformarlo a decimal es exactamente lo mismo. Realizo la división y digo 8 en 23. ¿Cuántas veces me cabe? 8 por 2. Porque fuera por 3, 8 por 3 son 24, me paso. Así que tiene que ser, como este es negativo, para olvidarme del signo, yo lo anoto al tiro y me olvido del signo. Entonces ya 8 por 2 son 16, ¿cierto? 2 por 8, 16. Realizo la resta. 16 para llegar a 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 números. 8 en 7, ¿me cabe? No. Pero como no me cabe, yo puedo agregar la comita, que es la técnica ultra secreta, y agregamos, ahora que pusimos la coma, ponemos el 0. Y ahora yo digo, 8 en 70. ¿Cuántas veces me cabe? Por 8. 8 por 8 son 64. Y realizo la resta. 4 para llegar a 64 para llegar a 70. 64, 65, 66. No se avergüencen de contar con los dedos. Entre que les salga bien y que se equivoquen por estar tratando de hacer una resta mental, yo prefiero que mejor estén contando con los dedos y les salga bien
a que traten de hacerlo mental y se equivoquen en uno o dos números. Entonces, hagámoslo con los dedos solamente. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 6. ¿El 8 en el 6 me cabe? No. Entonces, como ya tengo la coma, agrego un 0. Y digo 8 en 60. 8, ¿por qué número? Me da un número cercano al 60 y sería 8 por 7. 7 por 8 son 56. 8 en 56, perdón. Realizo la resta. Y digo, 56 para llegar a 60 son 57, 58, 59, 60. 4 números. Y me vuelvo a preguntar, 8 en 4, ¿me cabe? No. Como ya tengo la coma agregada, le agrego un 0. Y digo, 8 en 40, ¿me cabe? ¿Cuántas veces? 5 veces. 5 veces. 5 por 8, 40. Y 40 para llegar a 40, 0. Y una vez que obtuve el 0, termino con mi división y aquí transformé el menos 23 octavos a un número decimal que sería menos 2,875. Y esto, como obtuve el 0 acá, esto se llama decimal finito. ¿Por qué? Porque es un número finito. Tiene tope. Yo no estoy siguiendo sacando números. Yo termino de sacar, es finito. No es infinito, es finito. Yo lo acabé. Acabé este número acá. Por eso es un decimal que es finito. Ahora vamos con el segundo ejemplo, que vendría siendo un decimal infinito, que sería el 1/3, que es el que aparece en su PDF. Tenemos 1/3. Transformarlo a decimal es simplemente realizar la división. 1 dividido en 3. ¿El 3 en el 1 me cabe? No, me cabe 0 veces, no me cabe. Pero puedo aplicar la técnica de agregar la coma para poder ponerle el cerito. Ahora, el 3 en el 10, ¿cuántas veces me cabe? 3 por 3. 3 por 3, 9. Realizo la resta. 9 para llegar a 10, 1. ¿El 3 en el 1 me cabe? No. Pero tengo la comita puesta, así que puedo agregarle el cerito. Y vuelvo a preguntarme, 3 en 10, ¿cuántas veces me cabe? 3 de nuevo. Y 3 por 3, 9. Realizo la resta y obtengo el 1 de nuevo. 9 para llegar a 10, 1. Vuelvo a agregarle el 0. ¿Por qué? Porque el 3 en el 1 no me cabe, entonces lo transformo en 10 porque tengo la coma puesta. Y vuelvo a preguntarme, 3 en 10, ¿cuántas veces me cabe? 3. Y me voy fijando que por más veces que haga esto, siempre voy a obtener lo mismo. Siempre va a ser 3, 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 hasta el infinito y más allá. Y acá siempre voy a ir obteniendo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Por eso esto se repite. Esto es un decimal infinito. ¿Por qué? Porque esto se va a repetir hasta el infinito. Se va a seguir repitiendo por más veces que yo puedo estar toda mi vida tratando de resolver esto y voy a seguir obteniendo 3, 3, 3, 3, 3. Y una forma en la que se anotan los números decimales infinitos para no anotar tantas veces es 0,3 y ponerle el sombrerito arriba, que sería el periodo. Y ahí tenemos nuestro número decimal infinito. Sigo leyendo. Después dice, los decimales infinitos obtenidos así pueden ser periódicos. En este caso, este vendría siendo un decimal infinito periódico. Periódico. Se los expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque solamente tiene un periodo, no tiene anteperiodo. Pueden ser periódicos o semiperiódicos, dependiendo de si las cifras que se repiten
comienzan a hacerlo inmediatamente después de la coma o no. Y aparecen dos ejemplos. Vamos a ver los dos ejemplos. Tenemos el 2/3. Lo transformamos a decimal, es 2 dividido en 3. 2 dividido en 3 no me cabe. 0. Para poder agregarle el 0, tengo que sí o sí ponerle la coma y ahora le puedo agregar el 0. 3 en 20. 3 por 8, 6 por 3, 18. Estábamos anotando esto con 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Realizo la resta. 18 para llegar a 20, me sobran 2, ¿cierto? 19, 20, 2. Entonces, vuelvo a preguntarme. 3 en 2, ¿me cabe? No. Le agrego el 0 porque ya tengo la coma puesta. 3 en 20, me cabe 6 veces. Y lo mismo que antes, se me va a seguir repitiendo. 2, 2, 2, 2, 2. Se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo el 6 acá. O sea que este número sería el 0,6 periódico. Que esto sería, ¿cierto? Un decimal, ¿cierto? Porque tiene coma. Subdivisión de ese decimal sería que es infinito, porque se repite. Y la nueva subdivisión sería que además de ser infinito, es periódico. Tenemos dos opciones para los decimales finitos, que sean periódicos o semiperiódicos. En este caso, cuando todos los números después de la coma están bajo la rayita, se dice que son periódicos. Cuando todos los números después de la coma están bajo la rayita, son periódicos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de semiperiódico, que es el segundo ejemplo que aparece en su PDF, que vendría siendo el 8/45. Para transformarlo a decimal sería 8 dividido en 45. 45 en 8, ¿me cabe? No, me cabe 0 veces. Para poder agregarle el 0, tengo que ponerle la coma. Ahora que le puse la coma, le agrego el 0. 45 en 80, ¿me cabe? Sí. ¿Cuántas veces? 1, porque 45 por 2, 90, así que no cabe suficiente. 1 por 45, 45. Y 45 para llegar a 80, este es más difícil de hacerlo con los dedos, así que vamos a hacer una resta normal. Este se transforma, como el 5 no llega al 0, este se transforma en 10, pidiéndole 1 al lado. Este se transforma en 7. Y 5 para llegar a 10, 5. 4 para llegar a 7, 3. Me sobran 35. 45 en 35. ¿Me cabe? No. Le agrego un 0. Y digo, 45 entre 50, ¿cuántas veces me cabe? 7 veces. Y 7 por 45, eso me da 315. De veras que estábamos notando esto. Eso me da 315. Resuelvo la resta. 315 para llegar a 350. El 5 en 0 no llega, así que se transforma en 10. Y como le pidió al lado, este se transforma en 4. 5 para llegar a 10, 5. 1 para llegar a 4, 3. 35. Volví a obtener 35 igual que arriba. Eso quiere decir que acá esto se me va a volver a repetir el 7. Pero para los que aún no lo captan, vamos a volver a hacerlo. 45 en 35 no me cabe. Como tengo la coma, le agrego un 0 y vuelvo a preguntar. 45 en 350. ¿Cuántas veces me cabe? 7 veces. Y 7 por 45 son 315. Y 315 para llegar a 350, ya lo resolvimos, eso me da 35. Y se me va a seguir repitiendo infinitamente esto. ¿Cuál es el número que se me repite? El 7. El 1 no. El 7 solamente es el que se va repitiendo infinitamente.
como es el 7 solamente el que se me va repitiendo, solo el 7 tiene sombrerito, porque el 7 es el único que se va repitiendo infinitamente. Entonces por eso lo destacamos con un sombrerito. En este caso, si se fijan, los números que hay después de la coma son el 1, que no tiene sombrerito, y el 7, que tiene sombrerito. O sea, es un periódico, porque tenemos el periodo acá. Pero hay un número después de la coma que no tiene sombrerito. O sea, esto vendría siendo un decimal, ¿cierto? Infinito. Ya lo establecimos por el 7. Infinito. Pero todos los números después de la coma no tienen sombrerito. Así que vendría siendo un número decimal infinito semiperiódico. Semi porque no es del todo periódico, porque no está todo bajo el sombrerito, sino que está solamente el 7. Así que es más o menos periódico, semiperiódico. Sigamos avanzando. Dice, podemos expresar los números decimales como fracción considerando los siguientes casos. Tenemos los decimales finitos, en donde el numerador corresponde al número escrito sin coma y el denominador a la potencia de 10, que tiene tantos ceros como decimales tiene el número. Ya, aquí en esto no les da ningún ejemplo de dónde salió ese 427 dividido en 100. Entonces, aquí faltó como un título o algo, en donde vamos a poner transformar números decimales a fracciones. O sea, al revés de lo que estábamos haciendo. Antes estábamos trabajando fracción a decimal, ahora decimal a fracción. Por ejemplo, si yo tengo el número 4,27, eso es un decimal, ¿cierto? Para transformarlo a fracción, lo que yo tengo que hacer es anotar el número, este número tal cual. Tengo un 4, tengo un 2, tengo un 7. Lo anoto tal cual los números, sin la coma. Y luego tengo que identificar qué tipo de número es este. Esto es un decimal, obviamente, pero tengo tres tipos de decimales. Tengo el finito, ¿cierto? Tengo el infinito. Y en el infinito tenemos el periódico y el semiperiódico. Entonces tengo que identificar cuál de estos tres tipos es este número. ¿Tiene periodo? No, así que no es periódico. Si no es periódico, tampoco es semiperiódico. Es un número finito. ¿Por qué? Porque acaba ahí. No tiene ninguna rayita encima, así que es finito. Para transformar números finitos, números decimales finitos a fracción, yo divido por una potencia de 10. Se divide por una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, etc. Y va a ser una potencia de 10. Voy a poner tantos ceros como números después de la coma hayan. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántos números hay después de la coma? Después de la coma yo tengo el 2 y tengo el 7. Tengo dos números después de la coma que vendrían siendo estos dos. Como tengo dos números después de la coma, mi potencia de 10 va a tener 2 ceros. Y listo. Así se transforma un número decimal finito a una fracción. Otro ejemplo. Digamos que el número, vamos a usar el mismo número, pero es así. Ahora le agregué un periodo. Ahora, claramente este número es infinito porque se va a repetir 27, 27, 27, 27, 27, 27 hasta el infinito. Pero este número ¿es periódico o semiperiódico? Periódico. ¿Por qué? Porque todos los números después de la coma tienen rayita. Entonces, para transformar
tengo que hacer exactamente lo mismo. Anoto el número. Y ahora, en vez de dividirlo por una potencia de 10, lo voy a dividir por 9. Y van a ser tantos 9 como números bajo la rayita tenga. O sea, puede ser un 9, pueden ser 2 9, pueden ser 3 9 si hay 3 números debajo de la rayita, pueden ser 4 9 si hay 4 números debajo de la rayita. En este caso, ¿cuántos números tengo debajo de la rayita? 2. Así que tengo que poner 2 9. Acá, un contraejemplo, o un ejemplo absurdo. Por ejemplo, si yo tengo 0,70, no, vamos a hacerlo con uno más fácil, 1,77. ¿Cuántos números hay debajo de la rayita? Sí, en teoría hay 2, pero en realidad son los dos el mismo número. Así que eso y esto es exactamente lo mismo. Y a la hora que yo lo transforme a decimal, estos ambos se transforman como 17 dividido en ¿cuántos números hay después de la coma? Que en este caso, ustedes me dirán 2, entonces tienen que haber 2 9. No, porque ese es el mismo número. Entonces eso es lo mismo que ese. Tienen que tener cuidado con eso, que a veces es como trampa. Entonces sería un solo 9, sería 17 novenos. Y ahí le vamos a agregar algo más que es lo que les voy a explicar ahora. Pero eso tomen ese ejemplo mientras. Vamos a terminar porque este no está terminado. Agregué los 9. Pero además, porque si ustedes, por ejemplo, ponen esto en la calculadora, 427 dividido 99, no les va a dar 4,27 periódico. Entonces lo que se le hace es que se le resta todo lo que no está debajo de la rayita. O sea, ¿qué no hay debajo de la rayita? ¿Qué número no está debajo de la rayita? El 4. Así que yo le resto 4. 427 menos 4, eso es 423. Dividido 99. Ahora, si ponen este número en la calculadora, claramente les va a dar 4,27, 27, 27, 27, 27, 27, etc. ¿Ya? Vamos con un tercer ejemplo, que en este sería el segundo ejemplo que aparece en su PDF, que sería el del decimal infinito, está mal escrito acá, es infinito periódico, que sería el que dice 4, 27, 27, 27, 27, 27. Y por último, el tercer ejemplo, que sería, digamos, este. Vamos a ocupar el mismo ejemplo que tienen ahí. No, vamos a ocupar este mismo para que no se pierda. Tenemos ese número. ¿Este número es finito? No. ¿Por qué? Porque tiene aquí un número con periodo. ¿Es infinito? Sí. ¿Es periódico? ¿Semiperiódico? Semiperiódico. ¿Por qué? Porque el 2, que está después de la coma, no está debajo de la rayita. Así que es semiperiódico. Vamos a ponerle aquí una distinción. Tenemos el finito, el periódico y el semiperiódico. Eso es una S, no es un 5. Para transformar lo mismo, anotamos el número tal cual, le restamos todo lo que no esté debajo de la rayita. ¿Qué números no están debajo de la rayita? Está solo el 7 debajo de la rayita. Así que los que no están debajo de la rayita sería el 4 y el 2. Y lo dividimos por tantos 9 como números bajo la rayita hay. ¿Cuántos números hay debajo de la rayita? 1. ¿Cuántos 9 vamos a agregar? 1. Agregamos un 9. Y ahora la diferencia es como una mezcla de estos dos. Le vamos a agregar tantos ceros acá abajo como anteperiodos haya. El anteperiodo es lo que está, como el nombre lo dice, antes del periodo. ¿Qué hay antes del periodo y después de la coma? El 2. ¿Cuántos números son? 1. Hay solamente un número entre la coma y el periodo. O sea, el anteperiodo es solamente 1, así que agrego solo un 0. Y ahora resuelvo esto. 427 menos 42
me da 385 dividido en 90. Idealmente en esto sería que lo pudieran simplificar. Por ejemplo, como este número, simplificar, recuerden que es dividir el número de arriba y el de abajo por el mismo número. Por ejemplo, este número se puede dividir simplificar por 5, porque todos los números que se pueden dividir por 5 son que terminan en 5 o en 0. Y 385 dividido en 5, eso me da 77. Y 90 dividido en 5, 5, 9, 1, 95 dividido en 5, me da 19. Y ahí estaría. O sea, si ustedes quieren, pueden dejarlo hasta acá. Idealmente es que ustedes lo puedan simplificar, porque si la prueba es de alternativa, puede que no esté esta alternativa y esté esta. Por eso tienen que aprender a hacer esta simplificación. Sigamos avanzando. Hagamos el ejemplo de semiperiódico, que es que es el más enredado, el que aparece en su PDF. Que vendría siendo el que dice 5,4757575, etc. Ya, ¿cuál es el número que se repite? El 75. Entonces, como es el 75 el que se repite, ese es el que va a llevar sombrerito. Entonces, para transformar ese número semiperiódico a fracción, tengo que anotar el número tal cual como aparece ahí. Le resto todo lo que esté antes de la rayita. O sea, en este caso, el 5 y el 4. El 5 y el 4, o sea, 54. Y lo divido por tantos 9 como números debajo del periodo haya. ¿Cuántos números debajo de la rayita hay? 1, 2. O sea, 2, 9. Y tantos ceros como números hayan entre la coma y el periodo. ¿Cuántos números hay entre la coma y el periodo? Solo el 4. Así que como hay solo un número, solo tengo que anotar un 0. Y resuelvo. 5.475 restado 54. Eso me da 5.421 dividido 990. Ya, este número idealmente sería que lo pudieran simplificar. Este número se puede simplificar por 3. ¿Por qué por 3? Hay una técnica acá que se las voy a explicar rapidito. Ustedes tienen que sumar estos números. Por ejemplo, 5 más 4, 9, más 2, 9, 10, 11, más 1, 12. ¿El 12 es múltiplo de 3? Sí, así que este número se puede dividir por 3. Lo mismo con el 990, para saber si se puede dividir por 3. 9 más 9, 18, y 18 más 0, 18. ¿18 es múltiplo de 3? Sí, así que estos dos números se pueden dividir por 3. Así que vamos a simplificarlo por 3. 5.421 dividido en 3 me da 1.807. Y 990 dividido en 3 me da 330. Vuelvo a aplicar la técnica de si se puede dividir por 3. Los números más fáciles por los que pueden partir es por 10, por 5, por 2 y por 3. Por 10 no, este se puede porque termina en 0, pero este no porque no termina en 0, así que no se puede por 10. Para saber si se puede por 5, tienen que ver si termina en 0 o 5. Dividido en 5. Dividido en 10, tiene que terminar en 0.
termina. Para saber si se puede dividir en 3, tiene que terminar en un número par. En 2, perdón. Y para saber si se puede dividir por 3, tienen que sumar los números. Y si obtienen un número múltiplo de 3, o sea, algún número que esté en la tabla del 3, entonces se puede dividir por 3, como esto que hicimos acá. Entonces, aplicando estas reglas, no se puede por 0, anda por 10, no se puede por 5, no se puede por 2 porque el 7 no es un número par, el último número, que es el 7, no es par, así que este número no es par, por ende no se puede por 2. Y por 3 vamos a ver 8 más 1, 9, más 0, 9, más 7, 16. ¿El 16 es múltiplo de 3? No, así que este no se puede por 3, así que por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Pero si se fijan en su libro, en su PDF, en su clase, aparece solamente hasta ahí. Ahora, ustedes van a escribir en su cuaderno el diagrama que aparece en el PDF, en donde dice que los números racionales, que es básicamente lo que yo les escribí acá arriba adelante, pero vamos a hacerlo de nuevo. Este diagrama tienen que anotarlo en su cuaderno. Los números racionales se subdividen en las fracciones y en los decimales. Que ustedes saben que hay fracciones propias, impropias, etc. Número mixto, ya vamos a anotarlo. Tenemos propias, impropias, número mixto. Y de los decimales, tenemos los decimales finitos. Por ejemplo, el que les aparece ahí, menos 3,5. Y los infinitos. Y los infinitos pueden ser periódicos o semiperiódicos. Periódicos son los que tienen todos los números que están después de la coma, tienen sombrerito. Y los semiperiódicos son los que no todos los números después de la coma tienen sombrerito. O sea, ahí. Por ejemplo, puede haber sido solo el 7 igual si quisieran, sí, también es semiperiódico. Pero para poner el mismo ejemplo que aparece en su libro, sería así. Después van a resolver, ahora en base a toda esta materia, van a resolver los ejercicios que aparecen propuestos. Y para la próxima clase vamos a seguir trabajando con los números racionales, pero ahora vamos a aprender a sumarlos y a restarlos. Así que espero que les haya servido. Cuídense. No salgan de casa. Y estudien.